Amados, soy el pastor Eliezer Carrasquillo y agradezco que hayan tomado de su valioso tiempo para ver este fragmento de las predicaciones dominicales. A continuación, espero que se gocen y disfruten de la palabra del Señor. Comenzamos. Quiero ser transformado y cambiado por el poder de tu palabra que es vida y eficaz. Quiero amarte y servirte, vivir anclado en la verdad, pues tú sabes que en mi corazón solo hay deseos de agradarte. Comportamiento de Jesús se va a dar cuenta que mucho de su comportamiento es emulado o imitado por el comportamiento de papá y mamá que tuvieron años atrás. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos lograr cosas en nuestras esposas, queremos lograr cosas en nuestros hijos, y usted no puede lograr lo que no puede emular. No puede lograr lo que usted no puede imitar. Si yo quiero que mi hijo haga algo, yo tengo que emular ese ejemplo. Yo quiero que mi hijo tenga amor por las misiones. ¿Sabe lo que yo hago con mis hijos? De vez en cuando hacemos sándwich en casa y nos vamos a buscar de ambulantes y les vamos a llevar comida. Eso nadie lo sabe, nadie lo ve, no publicamos fotos. Es algo íntimo, familiar que yo hago con los míos. Ya yo estoy pasando por cualquier lugar y mi hijo ve un deambulante. Papi, hay un deambulante, mira a ver si tiene hambre. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy transfiriendo el deseo de tener pasión por los menos afortunados. El deseo de tener pasión y amor por los que no tienen lo que tú has tenido. Entonces, pero eso él me tiene que ver haciéndolo. ¿Sabe qué yo hago con mis niños cuando hacemos evangelismo? Yo me los llevo conmigo a las luces, les pongo unas pancartas para que levanten el nombre de Cristo en alto. ¿Qué yo estoy haciendo? Yo quiero que tú aprendas a evangelizar, pero yo quiero que tú veas a papá evangelizando, porque lo más fácil es decir y no dar el ejemplo. Entonces Jesús logró cosas extraordinarias, pero cuando vemos el comportamiento de papá y mamá en casa, nos damos cuenta, con razón es que tú te comportas así. No solamente porque oras, no solamente porque estudias las escrituras, es que en casa te transfirieron los valores del reino, te transfirieron los principios. Hay cosas que tus hijos, que tu esposa van a lograr orando, hay cosas que van a lograr estudiando y hay otras que van a lograr por el ejemplo que hay en casa. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Jesús encuentra una mujer. ¿Usted aguanta unos minutos más de palabra? ¿Los aguantan? Jesús encuentra una mujer. No, perdón. Jesús está en un lugar y le llevan una mujer sorprendida en adulterio. Maestro, encontramos a esta mujer sorprendida en adulterio. Y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Y usted se va a dar cuenta con la misericordia que Jesús trató a esa mujer. Es que tratar con amor y misericordia a las mujeres, eso se aprende en casa. ¿Se aprende en qué? En casa. Se aprende en casa. Usted no pretenda que sus hijos sean amorosos y cariñosos cuando se casen con sus esposas si no ven a papá dando cariño a mamá en casa. ¿Estamos aquí en el día de hoy? No pretenda eso, porque el darle un buen trato a una mujer, eso se aprende, alguien diga conmigo, en casa. ¿Y cómo sabemos eso? Sencillo, porque José pensó que cuando María quedó embarazada, vaya conmigo, cuando María quedó embarazada, José pensó que María le había sido infiel, ¿sí o no? Y la Biblia dice, ¿sabe por qué la Biblia dice que José quería dejarla secretamente? Pregúnteme, ¿por qué? Porque la Biblia dice que quería dejarla secretamente porque no quería infamarla. En otras palabras, no quiero dañarle la reputación, no quiero dañarte el testimonio, y para no hacerte daño te voy a dejar en secreto. ¿Qué significa? Me duele lo que supuestamente me hiciste, me duele, pero yo no voy a hacerte daño. Entonces vemos a José que se esfuerza por no hacerle daño a una mujer. Más adelante en la vida le traen a Jesús una mujer pecadora y él se esfuerza por no hacerle daño a esa mujer. Lo mismo ocurre con la mujer samaritana. Los discípulos no entienden cómo tú puedes tratar así a una mujer samaritana. Es que cuando tú oras, cuando tú estudias y cuando tienes buen ejemplo en casa, eso se refleja en la calle.
Nosotros no podemos tener una mejor sociedad si no afectamos el núcleo familiar, porque es que la sociedad se compone de familia. Una sociedad enferma es el resultado de una familia dañina. Entonces, cuando vemos el escenario, nos damos cuenta que hay cosas que Jesús logró orando, hay cosas que Jesús logró estudiando las Escrituras, pero hay cosas que Jesús pudo lograr gracias a lo que me transfirieron en casa. Alguien diga conmigo, en casa. Más fuerte, en casa. Escuche bien, Jesús cumplió con la ley. Yo no he venido para abrogar la ley, sino yo he venido para cumplir la ley. Diga conmigo, Jesús cumplía la ley. Dios bendiga a los 5 murmullos. Vamos de nuevo. Diga conmigo, Jesús cumplía la ley. ¿Sabe de dónde Jesús aprendió eso? Diga conmigo, ¿en dónde? En casa. ¿Dónde Jesús aprendió eso? En casa. Porque papá y mamá cumplían con la ley. Ponme Lucas 2:22, por favor. Lucas 2:22. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, está hablando María después que dio a luz a Jesús. Como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, conforme a la ley de ¿qué? Le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. ¿Qué significa eso? María dio a luz. María, se cumplieron los días establecidos por la ley. Y José dice, negra, hay que ir para el templo a cumplir con la ley. Así que vemos a Jesús en su ministerio cumpliendo con la ley. Pero es que antes de que él tuviera ministerio, cuando eras niño o antes de tú, cuando eras chiquitito, ya mamá y papá cumplían con la ley. ¿Qué significa eso, hermano? Que usted va a ver mucho del comportamiento de Jesús en su ministerio que nos impacta, nos impresiona. Y es que no nos damos cuenta que el impacto que Jesús causaba en parte se debe a lo que se enseñaba detrás del telón. Cuando la puerta se cerraba, el mantel se bajaba, cuando nadie estaba presente, cuando nadie escuchaba, había papá y mamá enseñando en casa. Y llegó el momento dado que el buen ejemplo floreció en la vida de Jesús y trajo como consecuencia un impacto comunitario. Queremos que nuestros hijos sean de gran bendición. Aportemos a su vida. No sé si usted sabía, pero lo que usted haga con sus hijos es la aportación que usted está dando a la próxima generación. 1, 2, 3, probando. Entonces yo no puedo promover para la próxima generación una generación de ladrones, de corruptos, de gente inmoral, de gente maltratante. No, hermano. Pero es que lo que yo hago con ellos es la aportación que le doy a la próxima generación. Así que si yo quiero hacer un mejoramiento a la próxima generación, yo comienzo con los míos en casa. Alguien diga conmigo, en casa. Más fuerte, en casa. Así que, ¿qué yo le estoy diciendo con esto, hermano? Que muchas de las cosas que nosotros vemos en Jesús fueron transferencias que él recibió en el núcleo familiar. Entonces tenemos que preguntarnos qué nosotros queremos hacer. ¿Queremos desarrollar una generación que imita a Cristo o queremos desarrollar una generación que imite a Barrabás? Todo eso depende realmente de lo que usted haga en casa. ¿Estamos aquí en el día de hoy? De lo que usted haga en casa. Y esto, hermano, es crucial. ¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes. Según la palabra del Señor, nosotros somos la cabeza en el hogar. Y ser cabeza implica que usted tiene una mayor responsabilidad. Y cuando venimos a darnos cuenta, muchas veces hay una gran cantidad de hogares que son las mujeres las que se tienen que estar haciendo cargo. ¿Por qué? Sencillo, porque no hay hombres que asuman su responsabilidad. Porque hay hombres que a los que les gusta es mandar, pero no dar el ejemplo. Entonces cuando nosotros venimos a ver, tenemos hombres que les gusta mandar, pero no hay sacerdotes que les guste liderar. Entonces, ¿queremos o no queremos cultivar una familia como Jesús? ¿Queremos o no queremos cultivar una familia como Jesús? Que lo que se aprende en casa impacte a la comunidad. ¿Estamos aquí en el día de hoy? Que si estamos aquí en el día de hoy. Ahora bien, transfiere el fundamento a tu familia. Diga conmigo, transfiérelo. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice algo. Yo lo voy a leer y se lo voy a explicar. ¿Estamos aquí, mis amados? Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: vosotros padres,
Mira el que está a su lado y dígale, te hablan. Te hablan. Te hablan. Bueno, ¿sí o no? Ok, mire lo que dice. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿Qué los papás tienen que hacer con los hijos? Deténgase un momentito. Al gobierno no le toca criar a tus hijos. Al director de la escuela donde tus hijos estudian no le toca. De hecho, voy más allá. La maestra de la escuela bíblica de tu niño en la iglesia no tiene la responsabilidad primaria de educar a tus hijos. Eso te toca a ti. Ella solamente va a aportar a lo que tú estás sembrando en el hogar. Pero si usted no enseña nada en el hogar y deja que lo hagan en la congregación, usted está delegando responsabilidad. Porque es que la responsabilidad primaria no la tiene la maestra de su niño en la escuela bíblica, la tiene usted como padre. ¿Alguien está aquí? Dice que es a los padres a quienes les toca criar. ¿Les toca qué? Criar. Me voy a detener aquí para decirle algo que va a ser un poco incómodo, pero se lo tengo que decir con mucho amor. ¿Usted está listo? ¿Está listo? Muchas veces vivimos en un mundo tan ajetreado que hemos delegado nuestra responsabilidad. Y ahora yo dejo, como mami es la que me cuida el nene los fines de semana de lunes a viernes, pues que mami se encargue, que papá se encargue. Es que aquí no dice que son los abuelos que tienen responsabilidad, aquí dice los padres. Y muchas veces nosotros nos conformamos. ¿Por qué? Porque me fui a hacer una diligencia y llamé a mami a ver qué estaba haciendo con la nena. Y mami, no, pues aquí hago, aquí estoy poniéndole una película cristiana. Gloria a Dios, y su mamá le pone una película cristiana a la nena. Pero la responsabilidad primaria no es de la abuela, aquí dice que son los padres. ¿You follow me? No me malinterprete los abuelos que hay aquí. Bendiga a sus nietos, edúqueles, enséñales. Pero también recuérdele a sus hijos que usted no tiene la responsabilidad primaria sobre esas criaturas. Porque muchas veces la gente tiene hijos pensando en que otro se lo vaya a cuidar. No me malinterprete. Busque quien colabore, busque quien ayude si usted lo necesita. Pero no delegue responsabilidad. No delegue. Lo voy a poner en una escuela cristiana para que lo enseñen. Gloria a Dios que lo enseñe en una escuela cristiana. ¿Y usted para cuándo? Entonces somos expertos delegando responsabilidades. Cuando realmente aquí la Biblia dice los padres tienen que criar que en disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia manda a los padres a criar. ¿La Biblia manda a los padres a qué? Ahora la Biblia dice criadlo. Escuche bien, que ahora es que viene lo interesante. El Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Koiné significa lenguaje común. Y en koiné, la palabra criadlo, en koiné se conoce como ekterefo. Y ekterefo es una palabra griega que se conoce como entrenamiento. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: padres, ustedes son responsables de entrenar a sus hijos. Oh my God. Ahora hay un detalle muy importante, pregúnteme cuál es. Toda persona que entrena es porque tiene planificado que el que está siendo entrenado en algún momento dado manifieste el entrenamiento. Cuando un boxeador se tranca por varios meses y lo están entrenando, pum, 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 y el entrenador está ahí día y noche, que si la comida, que si verificando, que si el peso, muchas veces los entrenadores están hasta corriendo y todo con los boxeadores. ¿Y por qué tú ves todo eso sencillo? Yo te estoy entrenando porque tengo en mi mente subirte al ring. Entonces nosotros estamos haciendo dos cosas. O nosotros no estamos subiendo, nosotros no estamos entrenando y lo subimos a ring sin entrenamiento. Escucha bien, nosotros no estamos entrenando muchas veces, o muchas veces lo subimos a ring sin entrenamiento. Y aquí es clave, aquí la clave es: tus hijos van a ser usados por Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en tu familia, pero tienes que entrenarlo. El detalle está que el entrenamiento se da antes de llevarlo a la escena. ¿Sabes cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? ¿Cuántos años aproximadamente? 30 años. ¿Alguien sabe cuánto duró el ministerio de Jesús aproximadamente? 3 años. ¿No he entendido algo? Pero no se preocupe, por eso me trajeron para enseñárselo. A Jesús lo entrenaron 30 años para solamente ministrar 3. Nosotros somos al revés.
3 añitos queremos que duren 30. No me entendieron. Voy de nuevo. A Jesús lo entrenaron 30 años para que pudiera ministrar 3. Fue más el entrenamiento que el tiempo que estuvo en el ring. ¿Me doy a entender? Jesús lo prepararon 30 años para ministrar 3. Nosotros queremos 3 años estar con ellos y queremos que esos 3 años le duren 30. Diga conmigo, no funciona así. No funciona así. El entrenamiento antecede a la exhibición. Todos vemos el día de Pentecostés y nosotros somos pentecostales y cantamos Pentecostés, Pente. Y gloria a Dios por todos esos coritos. Pero no se ha dado cuenta de algo. Alguien pregúnteme, ¿de qué? Vayamos a la cronología. Antes del día de Pentecostés, Jesús tuvo 40 años enseñando. 40 días, perdón. Antes de Pentecostés, Jesús resucitó y estuvo 40 días enseñando. Antes de esos 40 días, estuvo muerto por 3 días. Antes de esos 3 días, Jesús tuvo aproximadamente 3 años y medio enseñando. ¿Qué significa eso? Que antes del derramamiento de Pentecostés, Jesús, cronológicamente, la mente de Dios fue así. Voy a derramar sobre ustedes algo poderoso. Voy a hacer algo extraordinario en un día. Pero eso que voy a hacer en un día, necesito primero irlos preparando 3 años. Para que cuando la gloria, la unción caiga sobre ustedes, no caiga una unción en gente analfabeta, sino que esa unción pueda ser depositada en gente que estuvieron en un entrenamiento. Entonces nosotros queremos gloria, queremos hacer un montón de cosas, entonces queremos Pentecostés, pero se nos olvida el entrenamiento de 3 años. No sé si me doy a entender en el día de hoy. La cronología del tiempo fue la siguiente: 3 años entrenándote y luego entonces les doy para que vayan al ring a tener victoria. Pero antes de eso, primero hubo diga conmigo, preparación. Y cuando Pablo dice a los padres que tienen que criar, ustedes son los entrenadores. Hay algo importante. Si la Biblia dice que los papás tienen que entrenar, eso significa que la entrenadora principal no es la que le da clase en la escuela bíblica. La entrenadora principal no es el mensaje dominical del pastor. Aunque gloria a Dios que Dios lo use a todos los pastores, pero no tiene la responsabilidad primaria. La Biblia dice que el responsable primario soy yo, porque la Biblia me llama entrenador de mis hijos. Entonces queremos soltarlos a este mundo que es una selva de cemento. Queremos soltar a nuestra familia que tengan grandes victorias y no los hemos entrenado. Y la realidad cruda es que muchas veces no los hemos entrenado porque muchas veces ni nosotros mismos tenemos entrenamiento. Entonces, hermano, le digo con mucho amor y con mucho respeto, así no se puede. Así no se puede. ¿Por qué? Porque siempre que violes un principio bíblico tendrás resultados indeseados. Siempre que violamos un principio, pagaremos las consecuencias. La Biblia me dice a mí que yo soy entrenador de mis hijos. La Biblia le dice a usted que usted es entrenador de su familia. No quería ser cabeza, tenga ahora. No hacemos hablarles que somos los sacerdotes y que hay que obedecer la autoridad. Tenga ahora autoridad. Y entendamos que tenemos una gran responsabilidad. Entonces, si regresamos al caso de Jesús, lo vemos tener grandes victorias, hacer cosas extraordinarias, pero cuando vemos el carácter y el comportamiento de José y María, nos damos cuenta que muchas de las cosas que Jesús hizo se debe a que en casa lo entrenaron. Alguien diga conmigo, lo entrenaron. Transfiere el fundamento. Voy terminando con lo siguiente. Hay diferentes clases de fe. No sé si usted lo sabe, pero se lo voy a explicar. La Biblia puede usar una palabra y esa palabra puede tener diferentes significados dependiendo del contexto bíblico. No siempre la palabra significa lo mismo en todos los versículos bíblicos. ¿Me doy a entender? Ok. Un ejemplo de eso es la fe. Hay diferentes clases de fe. Ejemplo, en Lucas 17:19 está Lucas 17:19 está lo que se conoce como la fe salvadora. Y les dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es fe salvadora. En Marcos 9:23 está lo que se conoce como fe para milagros. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Así que está lo que conocemos como la fe salvadora. Está lo que conocemos como la fe para los milagros. Pero también está otra clase de fe. Pregúnteme, ¿cuál fe? Está la fe que es un sistema de creencias.
Y esa es la fe en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si usted se da cuenta, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, lo que le está hablando a Timoteo es que en su familia ha habido de generación en generación una transferencia de valores. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Diga conmigo, transferencia de valores. Transferencia de valores. Así que, ¿qué está diciendo? Hay un sistema de creencias que tenía tu abuela. Y ese sistema de creencias tu abuela se lo pasó a tu mamá. Y ese sistema de valores tu mamá te lo transfirió a ti. Están hablando de 3 mujeres que hicieron transferencia familiar. Está hablando de mujeres. La pregunta es, ¿y los hombres para cuándo? ¿Dónde estuvo papá ahí? ¿Dónde estuvo papá ahí? O sea, al punto que quiero llevarle en el día de hoy es que nosotros no podemos delegar nuestra responsabilidad. Hay una transferencia. Timoteo, usted sabe que como un hijo espiritual para el apóstol Pablo, y aparte de eso, la Biblia dice que daban buen testimonio la gente de Timoteo. ¿Daban buen qué? Testimonio. Fantástico. Significa entonces que Timoteo era un muchacho que oraba, era un muchacho que estudiaba, pero también el apóstol Pablo revela algo de su familia. Y es que tu familia se encargó de transferir los valores del reino de casa en casa, de generación en generación. Vemos a Timoteo, un muchacho extraordinario, un muchacho que el apóstol Pablo tenía total confianza en él, un muchacho que aportaba tremendamente a la obra del Señor. Pero cuando vemos el contexto, Pablo dice, es que ese muchacho que tú ves que es un excelente colaborador, fue un muchacho que lo entrenaron en casa. Voy terminando preguntándole con mucho amor y con mucho respeto. ¿Nuestros hogares son lugares de entrenamiento o campos de batalla? Nuestros hogares son lugares de entrenamientos o campos de batalla. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Porque si son campos de batalla, lo está formando para que haga daño. Lo está formando para que haga daño. Pero si son lugares de entrenamiento es algo muy distinto, muy diferente. Porque lo estás preparando para que sea de bendición a la sociedad. Y nosotros, quiero que sepa que me encanta este silencio, me fascina este silencio. Porque nosotros tenemos que analizar realmente qué estoy aportando a la vida de mi esposa. ¿Qué estoy aportando a la vida de mis hijos? ¿Yo los estoy formando o los estoy deformando? Porque nadie se queda en neutro. O nosotros los estamos formando o nosotros los estamos deformando. El detalle importante está que tenemos tiempo, hermano, para hacer ciertas enmiendas en nuestra vida. Nosotros no podemos permitir que nuestros niños sean pastoreados por las series, por Netflix. O sea, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hoy en día es Dora la exploradora es tu pastora y nada te faltará. Y lo dejamos que estén 4 o 6 horas. No me malinterpreten, no es que esté mal. Yo tengo televisor en mi casa, no es que esté mal. Pero yo no puedo permitir que mis hijos sean educados por los influencers en YouTube y en las redes sociales. No. La Biblia dice que los entrenadores están en la casa, no en las redes sociales. ¿Alguien está aquí? La Biblia dice que los entrenadores están en la casa, no en las redes sociales. Están en casa, no en Netflix. Están en casa los entrenadores. Pero todo comienza por nosotros. Cierro diciéndole, Jesús tuvo una vida excelente, una vida extraordinaria. Pero cuando vamos a ver el background o el contexto de cómo Jesús logró una vida tan extraordinaria, 3 principios fundamentales. Jesús tenía intimidad con el Padre. Jesús estudiaba las Escrituras y a Jesús lo entrenaban en casa. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Recuerde, si no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita y también seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales. Nos consigue en Facebook y en Instagram como Anclados en la Verdad. Bendiciones y será hasta la próxima semana.